Buenas hermanos, que Dios les bendiga, amigos, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Continuamos con nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en la segunda sección doctrinal, estamos viendo el punto C, que es la santificación, y acabamos a ver el quinto punto de la santificación, que es la santificación mediante la morada del Espíritu Santo. Acá vamos a estudiar el capítulo 8 de Romanos, los versículos del 1 al 39. Así es que acompáñenme y que sea de mucha bendición para nuestras vidas el estudio de esta carta. Apartándome del pecado, no dándole ocasión a la carne para caer, sino viviendo por el Espíritu y en el Espíritu. Viviendo por el Espíritu, o sea, viviendo en la fe que tenemos en Dios, como está escrito, mas el justo por su fe o por la fe vivirá. Entonces nosotros vivimos por el Espíritu, porque Él es el que nos ha dado vida. Y en el Espíritu es dentro de lo que el Espíritu Santo de Dios pide, demanda, exige, nos invita a caminar y andar en toda nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos en la sociedad, en el trabajo y en diferentes lugares. Andar en el Espíritu es estar dominado del Espíritu Santo de Dios, controlados y gobernados por Él. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos entender que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, después de haber oído el Evangelio de Jesucristo, después de haberlo entendido, después de haberlo creído y ahora que lo estamos obedeciendo. Entonces, para nosotros los que estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, y ninguna condenación es ninguna condenación. Los que andamos conforme al Espíritu, o sea, gobernados por el Espíritu, como el Espíritu Santo de Dios quiere que andemos, y no andamos conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Es lo siguiente: la palabra andar en griego es peripateo y significa andar todo alrededor, vivir, moverse, seguir, como compañero o partidario, ocupar, encaminar, conducir, proceder. Entonces, con y por el Espíritu Santo, totalmente dominados por Dios, vamos a movernos, seguir, ocuparnos, encaminarnos, conducirnos, proceder en nuestra vida diaria. Y la palabra dice andar conforme. La palabra conforme es la palabra katá, que significa así, debajo, a la manera de, según. Entonces vamos a andar así, debajo de, a la manera de, según el Espíritu Santo, y no de acuerdo a la carne, que ahí es sarx, que acá es la forma humana de vivir, la naturaleza humana de las personas que no tienen a Dios en su corazón, que no han obedecido el Evangelio, que no lo han creído, que no han sido justificados por la fe en Jesucristo, que todavía no tienen a Dios en su corazón, al Espíritu Santo de Dios gobernando sus vidas. Estas son las personas que viven conforme a la carne, o sea, conforme a la manera natural de vivir el ser humano. Y nos da el porqué. En el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha dado de la ley, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo de Dios nos ha dado vida, y al darnos vida nos da vida eterna.
y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? La ley que decía que yo estaba condenado por los pecados que tenía. Pero la ley del Espíritu, como he creído en Jesucristo y me ha justificado, me ha lavado, me ha santificado por la sangre de Jesucristo, yo ya no tengo pecado, usted ya no tiene pecado, porque ya nuestros pecados fueron lavados, fueron pagados, somos santificados y justificados. Entonces ya la ley no puede darnos como pago por el pecado la muerte, porque ya hubo uno que murió, que fue Jesucristo en la cruz del Calvario, por aquel pecado que teníamos nosotros y que Él lo llevó en la cruz del Calvario, de manera que ya nosotros no tenemos pecado para ser juzgado. Por lo tanto, ya la muerte no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos ha dado vida eterna. Y decía al principio que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, el pecado y la muerte ya no me pueden condenar a mí, ni le pueden condenar a usted, si es que ha creído o hemos creído en el Evangelio de Jesucristo y hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. En el verso 2 da la razón, da el porqué, por la cual ahora debemos andar conforme al Espíritu. Es el Espíritu de vida y de paz. Recordemos que la palabra paz es la palabra eirene, que significa en griego, que significa unir, que es amistad también. Ahora estoy en paz con Dios, ya que mi cuenta fue pagada por Jesucristo. Esto me hace estar en paz con Él y tener unión nuevamente. ¿Cuál unión? La que se había roto por el pecado. En Isaías 59:2, en la nueva traducción viviente, se lee así: son sus pecados los que han separado, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Ahora hemos sido unidos a Dios por Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 6, en la versión Dios habla hoy, dice: y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Entonces, nosotros ahora estamos unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque ya el pecado que hacía separación fue quitado y volvemos a estar otra vez en unión con Dios. Versículo 3 del capítulo 8 de Romanos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Era imposible para la ley. ¿Por qué era imposible para la ley? Por cuanto era débil por la carne. La ley no podía hacer absolutamente nada en la vida del ser humano, porque el ser humano estaba o está, el que no ha sido justificado, está dominado por la carne. El deseo de la carne, las concupiscencias, ¿verdad? La inclinación de la carne es hacia el pecado. Entonces, la ley por sí sola no puede entrar dentro del hombre y cambiarle su naturaleza, porque no tiene esa capacidad. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, como un hombre, de ser humano, un ser humano de carne y hueso, nacido de mujer, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? En la carne de Jesucristo, en su cuerpo. El problema del pecado fue condenado y fue resuelto en la carne. Fue destruido por Jesús.
que siendo hombre como nosotros, o sea, con naturaleza humana, al morir por nosotros, Él quitó el pecado. De manera que el pecado fue vencido por Jesús y nos pasó esa victoria a los que creemos en Cristo Jesús. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la justicia de la ley? La justicia de la ley es que la paga del pecado es muerte. El que peca, muere. Esa es la justicia de la ley. Y se cumplió en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos pecado. Pero esos pecados nuestros fueron pasados a Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo murió para que esa justicia fuese llevada a cabo. Alguien tenía que morir. Y murió Jesucristo con los pecados de todo el mundo. Entonces se cumplió en nosotros. Dice al final del verso 4 que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que ya nacimos de nuevo, los que ya tenemos la naturaleza espiritual, ya no seguimos en la naturaleza humana, sino dominados, gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús pagó con su muerte y ya la ley no nos puede cobrar porque Cristo ya pagó esa deuda. Y lo hizo para que ahora, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, desde que nacimos de nuevo, ahora sí podamos obedecer los mandamientos justos de la ley. De manera que ahora vivimos pensando solamente en lo que agrada a Dios. Los que no han nacido de nuevo, los que no han llegado a ser justos y viven dominados por el pecado, no pueden agradar a Dios porque no tienen al Espíritu Santo. Y en sus propios deseos es imposible vencer al pecado. Y seguirán viviendo separados de Dios. Y de acuerdo a Juan 15:5, dice que separados de Dios, nada se puede hacer. Porque los que son de la carne, dice el verso 5 del capítulo 8 de Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los humanos piensan en las cosas humanas, materiales de este mundo. En eso anda pensando la gente que no ha sido renacida, que no ha sido nacida de nuevo, que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Ellos piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, nosotros pensamos que en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué es muerte? Porque es vivir en el pecado y la paga del pecado es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Porque ocuparse del Espíritu es aceptar el perdón de pecados que Jesucristo nos ofrece por su sacrificio en la cruz del Calvario, nos ofrece vida eterna. Y entonces ahora ocuparnos en el Espíritu es ocuparnos en vida y paz, en vida eterna y en unión con Dios. Juan 3:3, en la versión Reina Valera, Jesús está hablando con el maestro Nicodemo y le dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Primero le dijo ver, ahora le dice entrar en el reino de Dios. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario. El nuevo nacimiento es fundamental, ya que esta experiencia es la que nos cambia la naturaleza humana por la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Y de qué modo lo hace? Veamos el texto. Primero dice que no puede ver el reino de Dios, de manera que no se lo puedes explicar. La persona no lo puede ver. Se lo puedes explicar 1000 veces y no puede ver con sus ojos naturales una verdad que es espiritual. De manera que necesita primero tener vista espiritual. Ahora, para tener vista espiritual es necesario nacer del agua y del espíritu. El agua representa la palabra de Dios, propiamente el evangelio de Jesucristo. Y acá le dice que no puede entrar en el reino de Dios, de modo que primero debe oír el evangelio de Jesucristo. Romanos 10:17 dice que de modo que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. En este caso, la palabra de Dios es el evangelio de las buenas noticias, de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Una vez que escucha el evangelio de Jesucristo, que escucha que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo a Juan 1:29, que dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el único que puede quitar el pecado del mundo, el pecado suyo, a como quitó el pecado mío por su sacrificio en la cruz del Calvario. Ni Buda, ni el Islam, ni Hare Krishna, ni golpearse 1000 veces el pecho con el puño, ni caminar 100 kilómetros a un lugar, ni entrar de rodillas a otro lugar, tampoco por pedir perdón, ni por hacer incluso la oración de fe, tampoco por estar 20 años sentado en una iglesia. No, es únicamente a través de creer en el evangelio de Jesucristo. Muchas personas pueden estar sentados durante mucho tiempo en iglesias, en diferentes iglesias, llámese la denominación que sea, pero si no han creído en el evangelio y no han nacido de nuevo, esas personas no pueden entrar en el reino de Dios. Debe creer que el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonarle todos sus pecados y que no necesita hacer nada más para obtener el perdón de pecados y quedar lavado, santificado y justificado por Jesucristo ante el Padre. Esa es la fe que necesitamos, pero primero tenemos que oír el evangelio de Jesucristo para poder entender esta verdad espiritual. Ahora, al obedecer esto, la persona pasa a ser nacido de nuevo, una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17 en la versión Reina Valera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ya nació de nuevo por el agua y por el Espíritu, y es entonces cuando el Espíritu de Dios le cambia la naturaleza humana por la naturaleza espiritual, y ahora sí puede ver y entrar al reino de los cielos. Ya ha entendido por qué necesitaba nacer de nuevo, porque en la condición humana necesitaba quitarse el pecado que lo condenaba. Sin embargo, nada puede hacer el ser humano para justificarse ante Dios, ni pedir perdón, ni hacer la oración de fe, ni buenas obras, ni asistir a una iglesia, ni nada. Ahora entendemos que lo que necesitábamos era que alguien pagara por nuestros pecados para no morir espiritualmente y eternamente.
Recuerden que en la Biblia hay tres muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Hay personas que ahorita andan caminando por el mundo y están muertas espiritualmente. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Mientras no mueran físicamente, tienen esperanza de poder creer en el Evangelio, aceptar el perdón de pecados por la sangre de Jesucristo, ser justificados por la fe en Jesucristo y entonces pasar de esa muerte espiritual a vida eterna. Y era necesario también que me diera una naturaleza nueva para poder vencer el pecado en mí, porque en la naturaleza vieja, en la naturaleza humana, no se puede. Entonces era necesario que me diera una nueva naturaleza. Al nacer de nuevo por el Espíritu me da una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual. Y si eventualmente peco, confieso mis pecados. ¿Qué es la nueva naturaleza espiritual? Es la naturaleza que está gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Es la naturaleza que ya no está esclavizada al pecado. Y ahora tenemos la fortaleza del Espíritu Santo de Dios en nosotros, dándonos todas las herramientas, las pautas, el conocimiento para alejarnos del pecado, sabiendo que esto agrada a Dios. Obviamente vamos a tener tentaciones, obviamente vamos a tener caídas, claro que sí vamos a pecar. ¿Y qué vamos a hacer cuando pecamos? Les decía que confieso mis pecados. ¿Qué es confesar el pecado? Confesar es asentir, reconocer, sí, pequé. Y entonces vamos donde Dios y le decimos: Dios, reconozco que pequé, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y vengo y te lo digo a ti porque quiero sacarlo de mí y quiero confesárselo, porque dice tu palabra que debo confesarlos. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién es el que va a alcanzar misericordia? El que los confiesa y se aparta. El que los encubre no prospera. Ahora, aquí no prosperar no significa ni tiene nada que ver con dinero, no es prosperar económicamente, es que su vida no va a prosperar, va a quedarse estancada. Y 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces esos pecados ya fueron perdonados. Él lo que va a hacer es limpiarnos de esos pecados que nos ensuciamos. 1 Juan 2:1 dice lo siguiente. 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí nos llama a la santidad. No pequéis. Debemos de hacer nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, ¿verdad? De mantenernos alejados del pecado, con conocimiento de que debemos andar alejados del pecado, procurando, haciendo mi mejor esfuerzo, mi mayor esfuerzo para mantenerme alejado de las cosas que me pueden llevar a pecar o del pecado en sí, como robar, mentir, hablar mal del prójimo, odiar a los demás, no ayudarle al prójimo, volver a ver mujeres, en el caso de nosotros los hombres, con ojos de lujuria, no usar el nombre de Dios en vano, honrar a padre y madre, etcétera, 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 y otros muchos mandamientos que Jesús nos dejó en los evangelios. Entonces tenemos un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Ya nosotros no vamos a estar pensando en las cosas que piensan las personas que viven sin Dios. Este es el hombre que anda en la carne, en lo natural, como un hombre común y corriente, naturalmente, que piensa solamente en las cosas concernientes a este mundo y a la vida terrenal. ¿A qué nos llama Colosenses 3 del 1 al 4?
Colosenses 3 del 1 al 4, en la versión de Palabra de Dios para Todos, dice: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Ahora nosotros pensamos en lo espiritual, a eso somos llamados, a pensar en lo espiritual. Recordemos que nosotros acá somos peregrinos y extranjeros, estamos de paso. Nosotros no nos vamos a quedar acá eternamente. 70, 80 años, los más robustos, dice la palabra de Dios, que es la vida del hombre. Por lo tanto, ya nos quedan algunos años, si es que el Señor no viene antes, ¿verdad? O pudiera ser ahora más tarde o mañana, que el Señor nos manda a llamar. Entonces, mientras tanto estamos acá, concentrémonos en las cosas celestiales, en las cosas del cielo, en las cosas que agradan a Dios. Ahora, la palabra designios es la palabra que se refiere a inclinación mental, a un propósito, a una intención. Y la intención de la carne es enemistad con Dios, o sea, no hay paz, no hay unión, y es contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan, no obedecen, no se someten a la ley de Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios porque están en su vieja naturaleza humana carnal. Así como un pez no puede hablar, ellos no pueden. ¿Por qué no puede hablar un pez? Porque su naturaleza no es hablar. Así como nosotros no podemos estar debajo del mar sin ninguna protección debajo del agua por 20 minutos o 30 minutos, no podemos respirar debajo del agua porque nuestra naturaleza no nos permite respirar debajo del agua. Así ellos no pueden sujetarse a la ley de Dios. Es solamente a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, que conseguimos la capacidad de poder sujetarnos a la ley de Dios. Pero el Espíritu Santo, recuerde que viene a nosotros cuando nacemos de nuevo. No pueden agradar a Dios esas personas, es imposible para ellos. Son personas que siguen dominadas por la carne, no han nacido de nuevo y no tienen al Espíritu Santo gobernando en ellos. Por lo tanto, siguen siendo dominados, controlados y llevados por la naturaleza humana. Verso 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que habéis nacido de nuevo. Ese sí es una condicional, hay una condición. Para que no andemos según la carne, el Espíritu de Dios el sí de condición, el condicional, está la condición para que no andemos en la carne, que el Espíritu de Dios more, viva, habite en nosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no tienen al Espíritu de Dios, no son de Dios. Si tenemos al Espíritu, vamos a vivir según el Espíritu. Así de sencillo. ¿Lo tienes o no lo tienes? Nuestro cuerpo físico, nuestra naturaleza humana, estará muerta para el pecado y viviendo a causa de la justicia, por obra de Dios, que al igual que levantó a Jesucristo de los muertos, nos da vida a nosotros para vivir por su Espíritu, que vive en nosotros, que mora en nosotros, que tiene una morada fija en nosotros. Nos toca hacer morir las cosas de la carne, nos toca hacer morir todo lo que es
carnal, pecaminoso, humano en nosotros, para no morir espiritualmente, sino vivir por el Espíritu Santo, para hacer morir las obras de nuestra naturaleza humana pecaminosa, y así vivir acá en la tierra y la vida eterna con Dios. Ahora, repito, cuando pecamos eventualmente, confesamos el pecado, pero no vamos a vivir fabricando el pecado en serie, pecado tras pecado, pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. No, es cuando eventualmente pecas, porque eventualmente vamos a pecar, pero ya no va a ser una constante en nuestra vida. Verso 10 del capítulo 8 de Romanos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ese mismo verso en la versión Dios habla hoy dice: pero si Cristo vive en ustedes, el espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Claro, este cuerpo va a morir, este cuerpo va a ser enterrado o incinerado en algunos casos, ¿verdad? Se va a destruir, el polvo va a volver al polvo, pero nuestra alma va a ir a una eternidad con Dios. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Una vez más nos repite y nos recalca que el Espíritu de Dios vive en nosotros, adentro de nosotros. Él está ahí, ya Él no es como en el Antiguo Testamento, que venía la persona, hacía lo que iba a hacer y después se iba. No, ahora vive en nosotros y ya no se va más. Por eso no debemos de contristar al Espíritu Santo. Dice el verso 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores a la naturaleza humana, ya no le debemos nada, no debemos estar dominados por esos deseos naturales del cuerpo humano. Verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cómo vamos a morir? Espiritualmente. Si sigue viviendo en la carne, significa que no ha nacido de nuevo y va a morir espiritualmente. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, o sea, tendremos vida eterna. El apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto, porque había en medio de ellos una filosofía griega que decía que como el cuerpo humano era mortal, lo que se hacía con el cuerpo no importaba. Lo que importaba era la psiquis o el alma. Entonces los hermanos allí querían seguir haciendo con sus cuerpos todo lo que hacían cuando eran incrédulos o impíos, paganos, y se pasaron haciendo cosas peores en vez de mejorar. Oiga lo que hacían algunos. Vamos a 1 Corintios 5, 1 Corintios 5, capítulo 5, versículo 1. En la Nueva Versión Internacional leemos así: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Esto estaba pasando adentro de la iglesia en Corinto. Cabe destacar que por eso no debemos tratar el cuerpo físico como queramos, ya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Debemos de cuidarlo y no podemos entregarnos abiertamente al pecado, porque entonces significa que nosotros no hemos nacido de nuevo. Por ahí hay una doctrina, no sé, una secta que dice que una vez salvo, siempre salvo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios y eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es como debe entenderse estos pasajes. 1 Corintios 6 del 15 al 20, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿no se dan cuenta
de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convertirán en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Nosotros tenemos que tener conocimiento de estas cosas. Tenemos que tener dominio propio que ya nos fue dado por el Espíritu Santo de Dios como fruto de tener al Espíritu Santo. Ese fruto en Gálatas 5:22 dice que es templanza, es dominio propio. Pablo le dijo a Timoteo que él tenía dominio propio por la imposición de las manos. Perdón, que a él se le había dado no un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros ahora, dominados por el Espíritu Santo, tenemos dominio propio para decirle no al pecado. Un rotundo no al pecado. Ahora, nuestros cuerpos en la parte sexual tenemos que tener mucho cuidado, pero también tenemos que tener cuidado con la lengua, tenemos que tener cuidado con la mentira, con el chisme, con lo que decimos cuando nos enojamos. Tenemos que tener cuidado con nuestras manos, qué cogemos, qué tocamos, con nuestros ojos, qué vemos, con nuestros oídos, qué oímos, a qué le ponemos atención, al chisme, al chiste de los compañeros, a los chistes picantes, rojos, a los chistes de doble sentido. No, nuestros pies, ¿a dónde van? ¿A dónde caminamos? ¿A dónde nos conducimos? Todo nuestro cuerpo debe estar al servicio, a la orden de que lo que hagamos con nuestro cuerpo humano agrade a Dios, le dé gloria, honra a Dios. Segunda de Corintios 6 del 14 al 18, en la Nueva Traducción Viviente dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? En griego es Beliar. Varios manuscritos traducen ese nombre del diablo como Belián o Beliab o Belial. Y todo está asociado con Satanás, que es impío, injusto, malo, malvado, perverso y pestilente. Eso significa ese nombre, Belial o el diablo. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templos, el templo del Espíritu, nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su Padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por esta razón que escribió tanto de este tema en las cartas a los Corintios, debe quedarnos clarísimo a nosotros también que debemos cuidar y no dejarnos dominar por los deseos naturales del cuerpo humano.
nosotros no solamente lo que hacemos con nuestro cuerpo físico, la boca, los ojos, ¿verdad? Los oídos, las manos, que les explicaba hace un momento, sino también con quienes nos asociamos, con quienes andamos, quiénes son nuestras amistades, quiénes son nuestros mejores amigos, quiénes son las personas con las que nosotros compartimos más tiempo. Son personas que también agradan a Dios. Son personas que están caminando como nosotros caminamos. Son personas que piensan como nosotros pensamos acerca del pecado, acerca de la santificación, que es el tema que estamos viendo. Que son personas que me van a ayudar a mí a apartarme del pecado y no más bien a meterme en pecado. Con cualquier clase, muchas personas han usado este texto como el noviazgo o el matrimonio solamente, pero no, usted puede asociarse con una persona para poner un negocio y es incrédulo, y ese tipo va a querer hacer fraude al fisco, hacer fraude a la tributación, comprar artículos de dudosa procedencia sin factura para poder tener mejor ganancia. Y usted dice, no, tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la ley, porque tenemos que ser justos y tenemos que ser honestos. Pero la persona dice, no me venga usted a mí con esas. No, el que se pone, le dan, aquí hay que ser vivo, hay que ser astuto. En México he oído que dicen una frase que el que no tranza no avanza. En Costa Rica decimos chorizo para los que hacen esta clase de fraudes. En otros países le llaman pues de corrupción, ¿verdad? Y habrán sus palabras en cada país, pero eso es. No debemos unirnos con personas así en ninguna clase, ni en los estudios, ni en el trabajo, ni en los negocios, ni en amistad, de ninguna manera. Tener amistad con ellos, estar así con ellos. Obviamente tenemos que hablarles, claro. Y les vamos a hablar del Evangelio de Jesucristo, les vamos a hablar de las cosas que tienen que ver con el trabajo, con el estudio, porque si tenemos que hablar con el profesor en el colegio, en la universidad, pues obviamente vamos a hablar con ellos. Si tenemos que hacer trabajos en grupo, en el colegio, en la universidad, obviamente vamos a compartir con ellos. Pero una vez que compartimos ese tema, nos desligamos de ellos y seguimos nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellos se van a ir a un bar, van a ir a una cantina, van a ir a una taberna a tomarse unas cervezas, a tomarse unas chelas, ¿verdad? Y nosotros no. Nosotros vamos a ir a nuestra casa a compartir con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros papás. Vamos a ir a leer la palabra, vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a congregarnos, vamos a pasar tiempo en lectura de la palabra, en oración, y ellos no van a ir a esas cosas con nosotros. Por lo tanto, nosotros tampoco vamos a ir a las cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque no hay unión entre el incrédulo, que son ellos, y el creyente, que somos nosotros. Verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces somos hijos de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hemos sido adoptados. Hemos sido colocados. Esa palabra adoptados en griego significa que hemos sido colocados como hijos, en calidad de hijo, y podemos llamar Padre a Dios como hijos que somos. En el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios lo corrobora por evidencia. ¿Cómo? Porque hay frutos. Debe haber frutos de que somos hijos de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Debemos demostrar con nuestra vida, con nuestra manera
de vivir, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, con hechos de que somos hijos de Dios. Verso 17 del capítulo 8 de Romanos. Y si hijos, o sea, si somos hijos, entonces también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos. Aquí entra otro tema. Si es que padecemos, o sea, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a padecer, vamos a estar sometidos bajo presión, vamos a ser sometidos bajo una presión fuerte por el mundo, porque el mundo no nos oye, no nos conoce, no le conoce a Él, entonces no nos reconoce a nosotros. Jesús dice en las bienaventuranzas también que bienaventurados somos nosotros cuando por causa de Él, de su nombre, nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de cosas contra nosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque en este mundo que está dominado por el pecado, por Satanás, nosotros somos enemigos del mundo. Por lo tanto, nosotros vamos a padecer juntamente con Él, y así como Él padeció, nosotros vamos a padecer y juntamente con Él vamos a ser glorificados. ¿Cuándo? Cuando pasemos a la otra vida, a la vida eterna. Por lo cual nos está reservada una herencia. Somos hijos, somos herederos y nos está reservada esta herencia. ¿Cuál herencia? Y si de alguna manera padecemos con Él, entonces es seguro que también compartiremos la honra que Él recibe. Esa es la herencia: salvación, vida eterna y honra y gloria y aceptación de Dios. Verso 18 del capítulo 8 de Romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Las presiones, las aflicciones, las tribulaciones, las situaciones negativas o malas entre comillas que pasamos, porque Dios sabe hasta dónde nos permite ser probados, y no para que nos vaya mal, no, es para probarnos, es para que nosotros mantengamos nuestra fe firme en Él. Para eso son las pruebas. Verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así como la naturaleza misma sufre, se queja y sufre dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz, así también nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, esto es solo una señal de que Dios nos dará después lo que prometió. Mientras tanto, nos toca sufrir en silencio, sin quejarnos, y tenemos la confianza, la fe de que recibiremos lo prometido, aunque por ahora no veamos nada. No importa si usted no ve por ahorita estas cosas que Dios ha prometido. Por ahorita quizás no las vea, pero las vas a ver en esta vida, algunas, pero todas en la vida eterna. Dice el verso 24 del capítulo 8 de Romanos: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos,
con paciencia lo aguardamos. Fuimos salvos porque tenemos la confianza, creemos que así ocurrirá. Y porque creemos sin ver lo que esperamos, esta es la esperanza. Por eso esperamos pacientemente lo que creemos y sabemos que a futuro vendrá. Porque nadie espera lo que ya tiene. Si ya lo tiene, no lo espera porque ya lo tiene. ¿Qué espera? Lo que no tiene. No tiene sentido esperar algo que ya tienes. Verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Nosotros debemos confiar con toda nuestra fuerza en Dios, sabiendo que el Espíritu Santo intercede, clama, ruega por nosotros ante el Padre, de manera que tan especial que no hay forma de expresarlo. Nosotros no sabemos muchas veces cómo expresar las cosas, pero el Espíritu Santo sí. Entonces Él intercede por nosotros con gemidos que nosotros no podemos decir. Él sí los descifra y se los dice al Padre. Debemos estar convencidos y confiados que el Espíritu Santo definitivamente va a rogar por nosotros, su pueblo, su iglesia, totalmente de acuerdo a lo que Dios quiere. Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso debemos entender que todo lo que nos pasa en la vida es para nuestro bien. Aunque de inicio no comprendamos el propósito de Dios. A veces nos pasan cosas y nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué me está pasando lo otro? Porque a mí, si yo te sirvo, si soy tu hijo. Recordemos que Dios es justo y las cosas que nos suceden es por una razón justa. Ahora, Él no nos va a probar más allá de lo que podamos soportar, dice 1 Corintios 10, sino que juntamente con la prueba también nos da la salida para que podamos soportar, para ir creciendo. Imagínese un niño que entra a la escuela y nunca le hacen exámenes, nunca le hacen pruebas. Llega a sexto grado y no le hacen pruebas, va a entrar al colegio, pero resulta que en ese colegio sí le hacen pruebas. Y como el niño no estaba acostumbrado a hacer pruebas, no sabe. Y lo devuelven a segundo o a tercer grado de la escuela porque no sabe. Pero si hubiera ido haciendo pruebas año con año, mes tras mes, trimestre tras trimestre, entonces ese niño ya iba a saber, o los maestros iban a saber, bueno, esta parte le cuesta, esta no le cuesta matemáticas, se le facilita en español y en inglés, estudios sociales va muy bien, en ciencias va muy bien, pero la que le cuesta es matemáticas, entonces vamos a reforzar un poquito más en matemáticas, porque es lo que le cuesta. Para eso es la prueba, no es para hacer sentir mal al niño, es para ver dónde debe reforzar las cosas que todavía no conoce, que no domina, que no hace con excelencia. Esa es la razón de las pruebas.